Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 9 de agosto de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mala semana para Trump, dicen los expertos en estas materias en los Estados Unidos. Lo que pasa es que la hora electoral está todavía muy lejana, muy lejana. Vamos a ver qué pasa. Fue una pésima semana. Las mortandades que se presentaron, por todas partes tiene problemas Trump. Vamos a ver qué sucede. La economía sigue muy bien y es lo que lo mantiene y es lo que lo justifica. El ciclo económico positivo más largo en la historia de los Estados Unidos es este que se está viviendo. Un traumatismo muy serio en el campo económico y comercial en la guerra contra China. Parece que las cosas están volviendo a su cauce. Ya lo comentaremos. Lo cierto es que el Dow Jones y los demás indicadores de Wall Street se están recuperando, Europa se está recuperando, China también. Parece que este mundo lo está resistiendo todo. La increíble decisión judicial en favor de Ángela María Buitrago. Este es uno de los mayores escándalos en la historia de la justicia colombiana. Quien falló a su favor fue una persona que dijo expresamente que era íntimo amigo de ella e íntimo amigo del abogado defensor de ella, que es su compañero sentimental. Pero por favor, ¿esto qué es? Entonces resolvieron que el cabo Villamizar sí había estado en la escuela de caballería. Nunca estuvo en la escuela de caballería. Mienten. Una mentira judicial de esas que avergüenza el poder judicial de cualquiera nación de la tierra. Hablaremos sobre el tema y recordaremos las declaraciones del cabo Villamizar. Nunca estuvo en la escuela de caballería. Ese fue un montaje de la señora Ángela María Buitrago, pensando que el cabo Villamizar jamás se enteraría. Pues se enteró y declaró y demostró que él estaba a centenares de kilómetros de la escuela de caballería y que nunca había ido a la escuela de caballería en los últimos años. A propósito de un laudo arbitral, ¿qué pasó con el laudo arbitral de la Ruta del Sol 2? ¿Lo hemos entendido? ¿Al fin se pagó o no se pagó la construcción de la carretera? Poquísimo antes del laudo, la señora ministra decía: al consorcio constructor no se le ha pagado un peso por la construcción de la carretera de la Ruta del Sol 2. Ahora dicen que sí. Todo es confusión. Es que en 700 páginas de basura hay mucho espacio para la confusión. ¿Cuándo aprenderemos en Colombia los abogados y los jueces a escribir corto, a ir directo a los temas, a no perderse en esta hojarasca infinita de páginas inútiles? ¿Cuándo será? Hablaremos con el senador Jorge Enrique Robledo sobre el tema. El caso de los textileros y los confeccionistas es un caso dramático. Eso no puede parar ahí. Tenemos que examinar qué fue lo sucedido, porque nos tememos que fue una imposición de China, que China le dio la orden al gobierno colombiano de salir de ese par de artículos que le daba aranceles de protección contra el trabajo servil, contra el trabajo sin remuneración del Oriente, especialmente de la China y de Bangladesh,
que están llenando el mercado colombiano de productos fabricados con trabajo que no se paga. Pero viene el gobierno nacional y él mismo demanda la ley que él mismo había defendido en el Congreso, la ley del plan. ¿Quién entiende? Prácticamente ha sido retirado el derrumbe de la vía al llano, pero el paso se daría por un solo carril más o menos dentro de un mes o dentro de mes y medio, a finales de septiembre. Hay que hacer un cable estacado, hay que hacer obras de protección para que no se siga viniendo la carretera, y la solución definitiva, esa tarda muchísimo tiempo. Probablemente tengamos vía al llano de un solo carril, con dificultades serias, pero al fin y al cabo se podrá utilizar la carretera. ¿Y qué pasa con lo que llaman las carreteras alternativas? ¿Qué pasa con ellas? Sería bueno saberlo. El llano separado del resto de Colombia. Otro atroz criminal de las FARC, el que puso la bomba en Neiva para matar al presidente Uribe cuando aterrizara en el aeropuerto, ¿lo recuerdan ustedes? Mató 15 personas, destruyó varias casas, había quedado en libertad, porque como estamos en tiempo de paz, hay que dejar en libertad a esos sujetos. Lo acaban de detener otra vez, ahora por tráfico de cocaína. Luego el tema vuelve a la JEP, otro caso Santrich. A este sujeto se le concederá o le darán la extradición a los Estados Unidos por los nuevos delitos que ha cometido, o la JEP volverá a proteger a los bandidos para que no vayan a los Estados Unidos a purgar delitos. La impunidad rampante y grotesca es sello distintivo de estos acuerdos de paz. La gran fabricante de facturas falsas está presa. Le dicen la patrona, se llama Olga Lucía Díaz Guzmán, pero le vendió facturas, dicen que a todo el mundo. Dicen que vendió facturas a empresarios, a abogados, a EPS, a almacenes de cadena, a empresas de telecomunicaciones y hasta a bancos. Se robó al menos 2.3 billones de pesos con su banda. ¿Quiénes compraron las facturas? ¿Quién sabe si se sepa algún día? Nueva encuesta de Guarumo. Uno ya no sabe si es Guarumo 1, si es Guarumo 2, si es Carlos Ariel Sánchez, si es el enemigo de Carlos Ariel Sánchez. Guarumo dice que Galán y Uribe unidos pueden salvar a Bogotá. Duque con imagen desfavorable. El país por mal camino. Esto no lo está diciendo La Hora de la Verdad, esto lo está diciendo una encuesta de Guarumo que confirma todas las anteriores encuestas sobre el particular. Hay empate en Cali entre Ospina, el del M19, y Chontico, empate. En Barranquilla, de lejos, de largo, gana el grupo de Fuachar, y Bucaramanga está indecisa. Señores, Rusia en pleno invierno demográfico no tiene gente. A Rusia le falta gente. Putin está haciendo todos los esfuerzos por atraer entre 6 y 10 millones de personas que son indispensables para mantener el ritmo económico, para mantener la vida normal en Rusia. Las dificultades son inmensas. El invierno demográfico. ¿Qué hay en el fondo? Bajísimo nivel de natalidad. No están naciendo niños en Rusia. Población que se envejece, población con muchos problemas, como los conocemos todos, y Putin tratando de importar gente.
tal vez en la misma cantidad en que los Estados Unidos están rechazando gente o porque no le cabe o porque no quieren recibir más latinos. ¿Qué tal llevarse los latinos para Rusia? Bueno, son lugares muy inhóspitos y Putin está buscando gente que hable ruso. Uniminuto le apuesta a lo social. La universidad es lo que necesita el país. Preguntamos, más abogados, más sociólogos de pacotilla, o el país necesita ingenieros, técnicos, tecnólogos. Recordamos un libro famoso que se escribió sobre este tema. ¿Qué es lo que necesita América Latina? El presidente de la Comisión de Acusaciones, John Jairo Cárdenas, tiene todos los defectos. Santista triple A, persona de muy malos recuerdos en el departamento del Cauca, y finalmente lo que se sabe ahora es que recibía préstamos de Juan Carlos Bermeo, el personaje ese famoso que fue puesto preso cuando recibía dinero para hacer gestiones al interior de la JEP en favor de Santrich. Ese es el presidente de la Comisión de Acusaciones, que no tiene sino un encargo, uno nomás, el resto sobra: absolver a Juan Manuel Santos de todas las acusaciones que militan en su contra por la Ruta del Sol 2, por Odebrecht, por la financiación ilegítima de su campaña. En México aparecen otros 19 cadáveres, 9 de ellos colgando de los puentes. Es el régimen al que nos están acostumbrando en un país tan hermoso, en un país tan positivo como lo fue México. Le cayó la desgracia del narcotráfico y miren en lo que está convertido. Las tutelas es un problema enorme que no se trata. Ayer hablábamos de 280 y tantas mil tutelas presentadas en los primeros meses del año. ¿A qué hora los jueces tramitan eso? ¿Con qué criterio dictan fallos sobre esas tutelas? Eso es simplemente ahí al tacto. Van diciendo cosas lo que les parezca. Son los jueces manejando el país a través de tutelas. ¡Qué horror! Eso pasa en los tribunales, que tienen una avalancha de tutelas llegados de jueces civiles, de jueces penales, de jueces laborales, de jueces promiscuos. De todas partes les llegan tutelas, salen de ellas como pueden y van a la Corte Constitucional, donde pasa, Dios mío, donde pasa lo que sabemos que pasa. En Tumaco fueron decomisadas 2 toneladas de cocaína. Hagan la cuenta, 2 toneladas son 2.000 kilos y hagan la cuenta. El precio interno, esto no tiene nada que ver con el precio internacional, es de 5 millones de pesos por kilo. Eso significa que dejaron de entrarle a la economía de esa región 10.000 millones de pesos con un solo golpecito de 2 toneladas de cocaína. Tumaco pide que sea tratada como el hijo pródigo. Tumaco se lo merece, esa es una gente buena, eso es una gente positiva, pero se dejó invadir de coca y la coca tiene destruida toda esa región. Hay perspectivas, la apertura de la carretera al Ecuador, que eso mejorará las condiciones de comunicación de Tumaco con el resto del mundo. El puerto de Tumaco tiene muy poca capacidad para recibir buques de alguna importancia, entonces hay que buscar puertos ecuatorianos para sacar los productos de Tumaco, de la región de Tumaco. La desgracia de la cocaína. Maduro anuncia furia bolivariana contra los traidores. ¿No es esa la misma furia desencadenada hace rato contra un pueblo inerme, contra un pobre pueblo víctima de las atrocidades de Maduro y de su régimen? Y del cartel de los soles y de todas las atrocidades que pasan en Venezuela. Maduro amenaza con más brutalidades en contra de quienes él llama los traidores. Jaime Gilinski compra el BBVA de Paraguay.
que era el banco más grande de Paraguay. En Paraguay, por lo menos hasta la época en que yo conocí a fondo el sistema bancario de América Latina, no tenía bancos paraguayos. Todos los bancos eran extranjeros y parece que el BBVA es el mayor de los bancos extranjeros en este momento. Allá había bancos alemanes, holandeses, españoles, pero no había bancos paraguayos. Aquí se compró un banco español, que es el más grande del país, por algo así como 280 millones de dólares. Ojo, emergencia en Colombia por el hongo Fusarium, que se come la mata del banano o del plátano. Está absolutamente comprobado que el hongo llegó al norte del país, a La Guajira. 4 fincas fueron perfectamente identificadas como víctimas del hongo y se está estudiando la manera de impedir que el hongo invada el territorio colombiano. Pero si fue capaz de dar un saltico el hongo desde Australia hasta La Guajira, nos preguntamos, ¿seremos capaces de impedir que de La Guajira se expanda por la zona bananera del Magdalena, que llegue a la zona bananera de Urabá? El Ecuador aterrado con el hongo Fusarium. Colombia en emergencia sanitaria. Trump certifica a Colombia en la lucha antidrogas. Una buena noticia. Ayer decíamos que había aparecido una carta de unos senadores norteamericanos en favor de la certificación de Colombia, de manera que aunque sigamos con la misma área sembrada, produciendo más cocaína todos los días, Trump reconoce que se está haciendo un esfuerzo contra la cocaína, contra la coca y contra la cocaína, y nos certifica, por fortuna. Capturado el general retirado Jorge Romero. Qué vergüenza para el ejército de Colombia. Coimas, irregularidades en al menos 26 contratos, desastres morales por todas partes. Este general es una verdadera peste para el ejército colombiano, tal como dicen los que lo acusan. En Venezuela, lucha entre los opositores. María Corina Machado, con toda razón, habla del vil juego de Barbados. Ahora sale Enrique Capriles y ataca a María Corina, la única persona realmente valerosa que hace oposición en Venezuela. Capriles hace muy poco, como todos sabemos, y ahora ataca a María Corina Machado. Era lo que faltaba. Pobre Venezuela, en manos de Maduro, con una oposición dividida. María Corina Machado es el consuelo que tiene la democracia venezolana. Noruega insiste, Maduro lo piensa, no hay diálogo en Barbados, pero ahí estamos. Mientras tanto, los venezolanos se mueren de hambre, de necesidades quirúrgicas, hospitalarias, médicas, de toda clase de privaciones, y se vienen para Colombia a raudales, a raudales. Mientras Noruega dice boberías, mientras Maduro piensa si se reúne en Barbados y mientras la oposición venezolana se divide. En Ecuador declaran prisión preventiva para Correa. Hacía rato que no teníamos noticias sobre Rafael Correa, uno de los grandes corruptos, de los grandes amigos del Foro de Sao Paulo, de los grandes amigos de las FARC y del ELN. Está refugiado allá en Bélgica. Él es belga porque su señora lo es y él adquirió la nacionalidad belga y no puede volver al Ecuador porque sabe que lo que tendrá en el Ecuador por casa será una prisión, no al revés. Y hoy en la historia, en historia colombiana, tendremos a Bolívar a las puertas de Bogotá, y en historia universal un hecho que cambió la vida del mundo, la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. Julio César derrota a Pompeyo y da origen al cesarismo con Marco Antonio, a una estructura política distinta que desembocaría nada menos que en la creación del Imperio Romano, que son
7 u 8 siglos de historia de la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Nuestra página de internet presenta dificultades técnicas en este momento. Estamos trabajando para restablecerla lo más pronto posible. En esta página pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Una vez esté restablecido el servicio de la página, les estaremos avisando. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Hazaña libertadora del páramo de Pisba, de los campos de Boyacá, del pantano de Vargas y del puente de Boyacá. Hace 200 años en este día, Bolívar prácticamente solo se aproximaba a la ciudad de Bogotá a empezar la organización política de esta naciente república. Lucho Bermúdez la canta: Colombia, tierra querida, para siempre, tierra que estará en nuestro corazón, es la nuestra, es la que amamos, es por la que vivimos y para la cual vivimos. Con esta música y con esta canción tan bella, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana concentrados en el sector agrícola, que tiene las alarmas encendidas tras la declaratoria de emergencia a nivel nacional, tras confirmarse la presencia en La Guajira del Fusarium R4T. Este es un hongo que mata los cultivos de banano y que es comúnmente conocido como el mal de Panamá. Pues bien, según el ICA, con el apoyo de expertos holandeses, se confirmó la presencia del hongo en un área de 175 hectáreas, pertenecientes a 4 fincas. Ya se han erradicado más de 168 de esas hectáreas, el área afectada, y aquí abro un paréntesis, con glifosato, no lo dude usted. Cierro este paréntesis para agregar que esta noticia se da justo en momentos en que Colombia celebraba que China nos iba a comprar $40 millones en banano. Una cifra que, puesta en contexto, es bastante insignificativa, pero que en realidad es un paso adelante en las relaciones comerciales con el gigante asiático. Habrá que ver qué pasa con esos $40 millones que se van o iban a exportar en banano. Los principales destinos de exportación del banano colombiano son Estados Unidos y Europa, en donde no se produce banano. Entonces no hay mayor riesgo si, en gracia de discusión, los bananos llegan allí portando este hongo que solo afecta los cultivos de banano. Pero en China o con China las cosas pueden ser diferentes, en la medida en que China sí es un gran productor de banano. Mire usted, solo en 2017, que son las cifras que tengo a la mano, produjo más de 13 millones de toneladas métricas de banano, por lo que no sería nada gracioso para ellos importar un hongo que podría devastar esa producción, como bien puede acabar con la nuestra, y es por eso que las alarmas están encendidas a nivel nacional. Es importante recordar que el valor de nuestra producción bananera es de $859 millones al año. Este sector, el bananero, genera 50.000 empleos directos que quedan en riesgo, y por supuesto países como Ecuador y como Perú también están mirando muy de cerca lo que está ocurriendo con esta enfermedad que llegó a Colombia, a La Guajira, y está afectando pues los cultivos de banano en nuestro país. Encendidas las alarmas, el ICA recuerda que no hay ningún problema con el consumo del banano. Esta no es una enfermedad que afecte a las personas, pero sí que afecta a los cultivos. Así que pues las alarmas están encendidas. Esperemos que se pueda contener ese mal de Panamá en La Guajira, en donde fue detectado. Esperemos que no esté
presente en otras zonas del país, pero como ya lo decía usted hace un momento, si fue tan fácil que esta enfermedad, que es originaria de Australia, o al menos allí fue detectada por primera vez, pues si fue tan fácil que llegara de Australia a La Guajira, ¿por qué no puede ser también así de fácil que llegue de La Guajira al Urabá antioqueño, por ejemplo, o a los vecinos países como Ecuador y como Perú? Así que seguiremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Lo cierto es que hay alarma nacional tras la declaratoria de emergencia nacional por parte del ICA tras confirmarse el hallazgo de este hongo en los cultivos de banano. El hongo Fusarium tiene encendidas todas las alarmas sanitarias del país. La destrucción de la producción bananera de Colombia sería una verdadera calamidad, sobre todo para regiones como la zona bananera del Magdalena y como Urabá. Y el plátano, que se cosecha en todos los lugares del país y que es amigo y hermano de todos los colombianos, y especialmente en las plantaciones de café. El plátano está siempre presente. Alarma inmensa. El hongo llegó desde Australia hasta La Guajira. ¿Qué nos dice que no va a dar un nuevo saltico? Esperemos que no. Esperemos que con las alarmas y con el trabajo que haga el ICA sea suficiente para contenerlo. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Luego de que la dictadura venezolana cancelara la ida de sus delegados a Barbados para continuar con los diálogos que se realizan con la oposición en cabeza del presidente Juan Guaidó, diciendo que esta decisión se toma o se debía a los nuevos bloqueos impuestos por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Recordemos que los bloqueos fueron impuestos por el presidente Donald Trump, que se trata de un congelamiento total de los activos del Ejecutivo que tiene en Venezuela, y que John Bolton, consejero de seguridad, dijo que o se negocia con Venezuela o se negocia con Estados Unidos. Un nuevo drama se presenta en todo este tema. Noruega confirmó que aunque están manteniendo contacto con ambas partes de los diálogos, y Maduro dice que por su parte los diálogos continúan, pero no en esta época. El régimen también dejó las puertas abiertas y dijo también que se dispone a revisar los mecanismos en este proceso con el fin de continuar con una efectiva y armónica de los intereses de nuestro pueblo, que sería liberar y encontrar una salida. Mientras esto ocurre, una fuerte discusión se presentó en la oposición. La gran María Corina Machado, que siempre ha sido defensora de todos estos derechos, opinó frente a todo este drama y frente a todo el show de Maduro y dijo: los que le han entregado el territorio a la guerrilla, los que se han hecho millonarios importando comida podrida desde México, ahorita los acaban de sancionar. Comida que la Procuraduría mexicana había dicho que no era apta para el consumo de los niños mexicanos y que la trajeron con sobreprecio para nuestros niños. ¿Tú crees que eso van a ceder el poder? Bueno, mientras María Corina dijo esto y dijo que Maduro no está dispuesto a ceder el poder y ella recordó cómo vendían la comida podrida, otro presunto opositor, como lo es Enrique Capriles, se refirió a las palabras de María Corina Machado, la tildó de boltonista y dijo que estaba un poco alborotada, además de que la insultó diciendo lo siguiente: hay gente que tiene, bueno, no sé, una obsesión, que cree que, bueno, son los intérpretes, son los boltonistas. Ayer estaban como desatados. ¿Se refiere a María Corina Machado? Bueno, yo no, oye, Osmari, la verdad que cada loca con su tema. Cada loca con su tema fue lo que le dijo Enrique Capriles a una mujer que siempre ha luchado por los derechos de los venezolanos. La oposición se divide, doctor Fernando. Enrique Capriles insulta a una gran mujer como es María Corina Machado, que podría ser la única esperanza que tiene Venezuela, porque siempre ha sido afín a todos sus principios, y esto es lo que ocurre. Mientras tanto, ¿esto cómo afecta a Colombia? Doctor, cada día llegan cientos y miles de venezolanos aquí a nuestro país. Se calcula que por el momento hay 1.400.000 venezolanos que se han registrado en las fronteras, pero no sabemos cuántos venezolanos hay por las trochas, que llegan por las trochas y que llegan por caminos ilegales a nuestro país. ¿Qué va a pasar con Venezuela y qué va a pasar con Colombia? Ay, Dios mío, el problema de Venezuela y el problema de Colombia recibiendo venezolanos desesperados, enloquecidos, que vienen legítimamente a buscar un plato de comida. ¿Quién puede negar la legitimidad de ese tránsito, de ese acto de desesperación? Nadie.
nadie lo puede negar. Y eso se veía venir, y lo dijimos en la hora de la verdad hace ya años. Los venezolanos se van a venir en masa a Colombia buscando un plato de comida. Y además un servicio médico, y además una escuela, y además un techo, y además una oportunidad de vivir. Y registrados tenemos más de 1.400.000, y los que quedan por registrar, y los colombianos que no se tuvieron que registrar, que estaban en Venezuela y que ya regresaron. ¿Qué va a pasar? Y los que nacen acá también, doctor Fernando. Recordemos que aún estadística dice que solo en Bogotá nacen más de 12 niños diarios aquí en Venezuela, aquí en Bogotá. Entonces esperar a ver qué va a pasar también con ellos. Hijos de venezolanos. Así es, doctor Fernando. Muy bien. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En Colombia todos los días se producen noticias, unas que nos dan más vergüenza que otras, pero esta que tenemos que presentar francamente es absurda, pues en un proceso en la Corte Suprema de Justicia decidieron absolver a la exfiscal Ángela María Buitrago, quien fue denunciada por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, héroe del Palacio de Justicia. La señora Buitrago fue la que se encargó de meter preso al coronel Plazas por 8 años y medio, con un testigo que ella presentó y que aquí, en la Hora de la Verdad, nuestro director entrevistó y afirmó que jamás conoció o supo nada de ese proceso en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. La fiscal, que ahora goza del archivo del proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia, en medio de ese asunto que se adelantó en contra del coronel Plazas Vega, presentó a un presunto testigo, un señor de apellido Villarreal, en algunas declaraciones, y en otras aparecía como Villamizar, con una firma que el declarante jamás pudo cotejar si era o corroborar si era suya o no, pues jamás se permitió que un grafólogo estudiara las firmas del verdadero cabo Villamizar respecto del famoso Villarreal. De esta manera, lo único cierto es que después de varios años buscando establecer si el testigo era real o no, el periodista Ricardo Puentes lo encontró y posteriormente la Hora de la Verdad con su director lo entrevistó en exclusiva para corroborar que jamás el cabo Edgar Villamizar estuvo en la retoma del Palacio de Justicia que comandó el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pues se encontraba en el departamento del Meta y no en Bogotá. El 12 de mayo del 2012, a propósito, doctor Fernando, muy pocos días antes del atentado terrorista que las FARC perpetró en su contra, el cabo Villamizar, que no Villarreal, como aparece en las declaraciones que fueron usadas en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, le confirmó a usted, al director de la Hora de la Verdad, que para el 6 de noviembre de 1985 se encontraba en el departamento del Meta y no en la capital. Escuchemos parte de esa histórica grabación. Por hechos que cualquiera entiende, usted ha tenido que reconstruir en su vida esos días de noviembre de 1985. Correcto. ¿Dónde estaba usted físicamente en noviembre de 1985 y exactamente en los días 5 y 6 de noviembre? Vuelvo y le digo, yo estaba en la base militar de Uribe Meta. De Uribe Meta. ¿Allá estaba usted? Sí, señor. Muy bien. ¿En ese momento estaba patrullando, estaba en terreno o estaba físicamente dentro de la base? No, estaba físicamente dentro de la base en acciones administrativas, como es el mantenimiento de equipos con los soldados o instrucción. O instrucción. Es decir, usted no estaba en operación, no estaba en el campo, no estaba comandando un pelotón, sino que estaba metido dentro de la base. Sí, correcto, que todas las patrullas estaban en lo que llamamos en retroalimentación. El cabo Villamizar, que brindó este testimonio también bajo la gravedad del juramento ante la Procuraduría General de la Nación, afirmó que jamás conoció al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pues el coronel Plazas pertenece incluso, pues hay que decirlo, al arma de caballería, mientras que el cabo Villamizar pertenecía a la de infantería. Una pregunta que es importante y que despertará curiosidad de muchos. ¿Usted es escuela de inteligencia o usted pertenece a infantería? ¿Cuál era su arma? Yo hice el curso de inteligencia, pero mi arma es infantería. Infantería. Arma de infantería, el coronel Luis Alfonso Plazas es de caballería, pero usted pudo servir a órdenes del coronel Plazas. ¿Sirvió alguna vez a órdenes del coronel Plazas? No, señor. ¿Lo conoció personalmente alguna vez antes de estos acontecimientos, cuando usted estaba en Uribe y cuando usted estaba haciendo todas estas cosas que hacía
en favor del Ejército de Colombia, ¿usted se encontró alguna vez con el coronel Plazas? Personalmente no. No, nunca. Nunca. Nunca lo vio. Muy bien. Entonces, despejada la primera pregunta. ¿Estaba en Bogotá? No estaba. No podía estar. Segunda pregunta. ¿Vio, conoció, oyó la voz del coronel Plazas Vega? Nunca. No, señor. Muy bien. No, señor. Más categórico no puede ser. El cabo Villamizar jamás estuvo en el norte de Bogotá, pues no podía estarlo. Ustedes han escuchado el testimonio de él donde afirma que estaba en la Uribe Meta, pero jamás estuvo en el norte de Bogotá firmando ninguna declaración, inclusive para presentarla en el proceso en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. ¿Esa firma que aparece ahí al terminar la diligencia es suya? No, señor. No es suya. Muy bien. Ahí me entero. ¿Cuándo se enteró usted de que estaba metido en semejante enredo, mi cabo? El 10 de octubre del 2007. Del 2007. Aparece mi imagen. Me llama mi hermana la menor, diciéndome que estoy apareciendo en televisión, que ya soy famoso. Pero aparece un Edgar Villarreal. Villarreal, yo soy Villamizar. O sea, mi papá nunca se cambió el apellido. Y usted menos. Entonces aparece como Edgar Villarreal en televisión, es famoso, pero la imagen sí es la suya. Correcto, porque el número de cédula coincide. Coincide, número de cédula, y entonces se vuelve famoso. ¿Por qué se volvió famoso? ¿Por qué ese testimonio suyo se volvió tan espectacular y tan famoso y apareció en octubre del 2007? ¿Te recuerda? Quisiera saberlo. Pero no tiene ni idea por qué. Negativo. El cabo Villamizar, doctor Fernando, murió hace unos años en medio de un proceso absurdo que le cambió y acabó prácticamente con su vida, pues tuvo que esconderse por las amenazas y la persecución que le hicieron a él después de haberse dado a conocer su testimonio. Una situación y una vida muy difícil, la de este hombre, su oficial de nuestro Ejército Nacional, que no tenía nada que ver en el proceso de Luis Alfonso Plazas Vega. Y el caso es que hoy la noticia es que el proceso que se inició por parte del coronel Plazas en contra de la fiscal Ángela María Buitrago terminó en nada. Pues precluyeron y decidieron que no había pasado nada y que no había suficiente motivo para avanzar en contra de ella. O en el tribunal. Fue corte, yo creo que no es Corte Suprema de Justicia, yo creo que es el tribunal. Pero usted lo verificará, la noticia todavía no ha sido dada a conocer. Experticio grafológico nunca se hizo, el que tenía que hacerse, porque compararon la firma de Villamizar con otras firmas de Villamizar, pero no compararon la firma del documento que creó ad hoc Ángela María Buitrago. ¿Y por quién fue absuelta Ángela María Buitrago? ¿Qué relación tiene Ángela María Buitrago con el famoso magistrado Caldas? Yo por eso sostengo que es del tribunal. Yo no conozco ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lleve ese apellido. Pues hombre, hay unos comentarios muy precisos frente a eso. Hablan de, primero, unas relaciones personales que existen de amistad y otras que van mucho más allá de la amistad. Bueno, que el mismo Caldas lo dijo. Es que yo me declaro impedido porque yo soy íntimo amigo de Ángela María Buitrago. Y los demás se reunieron y dijeron, no, pero usted es un hombre excelente, usted es un hombre maravilloso. Es que los impedimentos no provienen de que la persona sea o no sea maravilloso, sino que tenga o no tenga relación de amistad con la persona a la que está juzgando. Esto sí es un proceso de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando, de la sala, se definió en la sala de aforados donde precluyeron el asunto. El magistrado que pertenece a la Corte es el Jorge Emilio Caldas Vera, de quien estamos hablando. ¿Y es magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Sí, señor, sí. Bueno, yo tenía mis dudas, pero si usted lo dice, le creo. Lo cierto es que este magistrado Caldas dijo que era íntimo amigo de Ángela María Buitrago. El abogado defensor de Ángela María Buitrago es íntimo amigo de este señor. Y Ángela María Buitrago tiene relaciones muy hondas y profundas con su abogado defensor, el íntimo amigo del magistrado del tribunal. Esto es inaudito,
La sentencia en favor de Ángela María Buitrago es una vergüenza que pesará para siempre sobre el honor de la justicia colombiana. Y en un minuto estaremos hablando con el senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, tema la Ruta del Sol 2. A ver si finalmente logramos entender de qué se trata. Y más adelante hablaremos de deportes.